Buenos días, ¿cómo les va? Desde el grupo GIEM Filosofía damos la bienvenida a la profesora doctora Janina Burlando de Santiago de Chile, que nos acompaña en esta trayectoria por las vidas de nosotras, nosotros, filósofas, filósofos. Bienvenida, querida Janina, un placer tenerte en esta actividad nuestra. Muy buenos días, Susana. Muy querida Susana. Primero parto agradeciendo esta amable invitación a participar en la serie de entrevistas, ¿no es cierto?, que estás haciendo y que son genuinamente, ¿no es cierto?, am, recorriendo las vidas académicas, ¿no? Sobre todo el, al conjunto, el grupo de personas que hemos participado en filosofía medieval. En particular, yo estoy muy emocionada Ah, porque no me gracias. siento, no me siento acostumbrada. Es decir, lo que típicamente hacemos es juntarnos, reunirnos para exponer historias de las ideas, ¿no es cierto?, del pensamiento de distintos autores. Pero en esta ocasión genuina es conversar autobiográficamente sobre lo que hemos realizado en nuestra vida de académicos, y contar algo del currículum vitae propio. Entonces, voy a comenzar advirtiendo, ¿sí?, que um, contaré los estudios míos primero, pero para mostrar algo del momento que me ha correspondido trabajar y que es un momento, estoy en los márgenes de la filosofía medieval, ¿no es cierto?, que donde hay transformación y cambios y giros hacia la modernidad. Entonces, algo de ese contexto del pensamiento que se transforma es lo que intentaré llegar en algún momento. Entonces, Bueno, voy a partir por mi formación, mis estudios, por ahí. Y claro, yo realicé la licenciatura en filosofía am, en la Universidad de Chile. Agradezco que menciones que estamos comunicándonos, ¿no es cierto?, desde sí, Santiago. ¿Y tú estás en Mar del Plata o estás? ¿Sí? Entonces, sí. es es Sí, estoy en estupendo. Miramar, vivo en Miramar, pero ya me jubilé, así que, pero sigo conectada Sí, a este ah, grupo bien, GIEM de la Universidad de Mar del Plata. estupendo. Y entonces hice el programa de la licenciatura en filosofía en el Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Am, lo hice en la época de la dictadura en Chile. Fue un difícil periodo para el mismo ejercicio de la filosofía. Yo pertenezco a una generación que hizo estudios en las condiciones en las que había un rector designado. am, Muchos profesores fueron relegados, fueron exonerados políticos, Sí. y el ambiente y vida estudiantil era de silencio, era de opresión y temor. Aparte de esa situación oscura política, la licenciatura misma en filosofía en la Universidad de Chile, es- que es mi querida alma mater, incluía una marcada preferencia por los estudios de la filosofía contemporánea en la corriente de fenomenología, en las etapas del pensamiento de Husserl, Heidegger, Ortega y Gasset. Hice un Sí. trabajo de grado
y me licencié con la tesis sobre aspectos de la verdad en Ortega y Gasset. Entre los maestros de mi formación académica es- estaba el profesor Jorge Acevedo, que guió mi tesis, y Raúl Veloso, otro profesor conocedor, tremendo conocedor de Husserl. En historia de la filosofía antigua sobresalía el profesor Óscar Velázquez, Ah, ah, sí, sí, que todos conocemos, ¿no es cierto? sí. Hace unas semanas él recibió el máximo galardón académico, ah, Ah, de, sí, de doctor honoris causa por la Universidad Diego Portales, así que estuvimos muy sí, contentos. Fue justamente en esa época de la licenciatura en la Universidad de Chile cuando comencé a trabajar en el área de la historia de la filosofía medieval. Por 2 años seguidos fui ayudante de los cursos de filosofía medieval del profesor Humberto Giannini. Humberto Giannini me transmitió el encantamiento por el estudio del milenio, ah, milenio filosófico del medioevo. En ese tiempo, mientras él enseñaba la cuestión disputada en Santo Tomás de Aquino, sí, nos hacía inventar una cuestión disputada para claro, dar el examen del curso de filosofía medieval. sí. Y por mi parte, como ayudante de su curso, me concentraba yo en enseñar la teoría de la verdad como rectitudo en San Anselmo y al tratar de dilucidar, ¿no es cierto?, su fidem quaem rationale, es decir, el aspecto cognitivo de la religión, de la revelación, el intento de entender racionalmente la fe, a Dios, lo sagrado, la salvación, la alabanza, la vida eterna, todos temas centrales de la filosofía medieval y escolástica. Am, Todo eso me llevó, ¿no es cierto?, en un momento, fue parte de mi formación de licenciatura. Pero posteriormente, diría que, lo digo así, ¿no? La rueda de la fortuna me llevó a hacer estudios de posgrado en, en Estados Unidos y obtener grados de Master of Arts y Philosophy Doctor en el Departamento de Filosofía de la Ohio State University en Columbus, Ohio, en Estados Unidos. Pude realizar allí el programa de doctorado gracias a una beca, a una University Fellowship, y trabajé en calidad de Graduate Associate mientras seguía el programa del doctorado que comprendía todas las áreas de la filosofía, la metafísica, la lógica y la filosofía de las ciencias, la metaética, la filosofía política y la estética y todas las áreas de la historia de la filosofía. Pero lo singular era que todas esas áreas eran enfocadas bajo el prisma de la corriente analítica que se cultivaba en el departamento de la Ohio State, es decir, el Sí, Círculo de Viena, ¿no es cierto? y sí, Sí, y eso, digamos, de alguna manera también te deja u- u- una huella en tu formación. Yo me desempeñaba en esa época como teaching assistant o ayudante en los cursos de Beginning Logic, de Medieval Philosophy, de Modern Philosophy, y Philosophy of Religion. Cursos todos dictados por los profesores del departamento de la Ohio State. Y entre los maestros de la Ohio State estaba el profesor Ivan Bo, polímata y lógico medievalista. Lo recuerdo con gran estimación. Ivan Bo me dio a conocer por primera vez la figura de Francisco Suárez. Y ujú, sí, en Chile nunca sí, lo conocí, ¿no? Fue, claro, digamos, ajá,
No, la figura de Suárez y su importancia en la historia del pensamiento. Él me encaminó hacia la investigación de la ópera Omnia, a la que estaba disponible físicamente, no virtualmente, estaba físicamente disponible en una oficina de otro gran notable medievalista, el profesor Calvin Norman. Los dos me invitaron a estudiar esa obra. Sí. Um, pero fue de Ivan Boch que yo recibí tutorías para el análisis de los textos lógicos de Russell, que se estudiaban seriamente en el departamento, como también de las teorías de la argumentación, la lógica modal, la lógica epistémica y de los Sí. lógicos medievales, ¿no? Es decir, la lista es enorme: Petrus Spanus, Duns Scoto, Occam, Buridan, Lagny, Alberto de Sajón, etcétera, etcétera, etcétera. Fui también alumna de los seminarios en lógica y en filosofía de la religión. Fui ayudante de los cursos de Ivan Boh. Am, Había una profesora, Tamar Rudavsky, en el departamento también, ah, y también fui ayudante de ella. Para mí ella fue un modelo femenino para la enseñanza de la filosofía medieval moderna, especialmente en un tiempo en donde la presencia de la mujer en el campo de la filosofía era notablemente subrepresentada, como tú debes probablemente. Totalmente. Tal vez Sí, tengamos similitud de generación o más o menos, sí, ¿no? sí, Susana. sí, sí, sí. Am, los trabajos de Rudavsky sobre Maimónides, Ibn Gabirol, Gersónides o Spinoza am, ampliaron mis intereses por la investigación en autores medievales y más allá. Ujú. Así que en realidad determinó con su naturalidad y rigor intelectual mi propia trayectoria en filosofía. Otros profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad Estatal de Ohio, expertos en la tradición analítica, y en cada área de la filosofía, cooperaron en sus conocimientos disciplinarios. Entre ellos yo recuerdo con estimación a George Papas, Robert Kraut, Alan Hausman, Donald Heuven, George Shum, que era tremendo profesor de lógica de terror, Daniel Farrell. Ah, Mi tesis doctoral la dirigió Ivan Bo y se tituló Suárez on Soul, Will and Freedom, un estudio monográfico que demuestra el giro programático de Suárez, de la lógica medieval a la moderna, en temas de metafísica y psicología que abren camino a aplicaciones epistemológicas y prácticas del saber. Y después de iniciar la carrera profesional, realicé perfeccionamientos postdoctorales en el Instituto de Filosofía y Teología de la Boston College en Estados Unidos y en la Universidad degli Studi Roma III, donde Sí, conocí a otros medievalistas, a otra profesora medievalista que es Francesca Bresci, y a un sí, también eh, estimado Alessandro Cassini, ¿no? Alessandro Cassini, dibujante además del mundo de la filosofía, interesante persona. Am, en experiencia académica, mi experiencia académica continuó en la práctica docente de los cursos, seminarios, en las tutorías para alumnos de grado y posgrado en la Universidad Católica, en la producción de proyectos de investigación, en la participación y organización de congresos y en la generación de publicaciones. Ah, Todas cosas que hacemos en nuestra vida académica, ¿no es cierto? Y eso ha convergido con la docencia que he hecho en la historia de la filosofía medieval y moderna, además del trabajo de extensión, donde he colaborado también con intereses más pragmáticos y morales y ujú. públicos de la filosofía.
sobre, sobre la motivación, si me preguntaras, ¿no es cierto? Si tienes un poco de paciencia, Susana, Sí, antes por favor. antes de Sí, decir referencia a la línea de mi trabajo, a la línea principal de mi trabajo, puedo contar algo de esa motivación. sí, sí. Estaba cursando el primer año de liceo, en el Liceo de Niñas de Santiago, un liceo fundado por Gabriela Mistral, Gabriela, Ajá. donde todas íbamos a ser reinas, de 4 reinos en el mar. Bueno, en ese espacio liceano, recuerdo haber hecho una lectura en temas de la existencia humana. Era el existencialismo es un humanismo de Sartre, Sí, sí, que presuponía, ¿no es cierto? Claro, yo en esa época creo no haber dimensionado entonces las posiciones tradicionales que presuponía superar el humanismo existencialista de Sartre, pero creo que impulsó el deseo de preguntar qué querían decir los términos con que Sartre describía la existencia humana en su inmediata experiencia. ¿Qué significaría angustia, ansiedad, sí, desesperación, sí. desamparo, Desamparo. autoenfriamiento? O bien, ¿qué quería decir ese equilibrio? Am, Sin embargo, cuando terminé el liceo, no decidí estudiar inmediatamente la carrera de filosofía. No experimenté ese único llamado vocacional claro y distinto. Sí. Tuve más bien inquietudes científicas por la biología marina, la química. Ajá. Tuve, ¿no es cierto? Me gustaban mucho las fórmulas de la química, incluso Sí, me entusiasmaron a otras carreras relacionadas con las ciencias médicas y llegué a estudiar 3 años de obstetricia. sí, Pero finalmente dejé esa profesión, en esa carrera que, ¿no es cierto?, ayuda a dar a luz a las mujeres. Am, y de todos modos, volví en esa época a mis deseos e intereses por otras carreras humanistas, la sociología, las leyes, hasta que finalmente me encaminé hacia los estudios del arte de dar a luz, el arte de la partera, en el decir sí. de Sócrates, y aquí me tienes conversando contigo, otra filósofa, ¿no? Exacto. Sí. A Susana. Ah, bueno, algo de mi línea principal de trabajo en De filosofía trabajo, sí. puedo contar. Luego de regresar a mi país, eso fue en 1994, ya me olvidé de esa época, am, me adjudiqué un primer proyecto Fondesit de investigación postdoctoral. Como investigador independiente, abordé los problemas del escolasticismo. Problemas del Sí. escolasticismo. Era el preconocimiento de los futuros contingentes, la teoría de la Scientia Media, am, donde la lógica de Suárez le permitía avanzar en los debates sobre cómo se entiende la presencia de Dios en el mundo, o lo que se denominó, ¿no es cierto?, la controversia de Ausilis. Paralelamente a esa primera investigación, Pondesit, ingresé por un concurso público a la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Chile. Eso fue en 1995, donde allí he desarrollado hasta hoy la carrera docente. En este momento estoy en la planta adjunta del Instituto de Filosofía y no en la planta ordinaria, donde, Ajá. claro, donde trabajé hasta 2019. Sí. En marzo de este año cumplí 30 años Ajá. en la Universidad Católica. Y fíjate que por este número de años insólito, ¿no es Sí. cierto?
LinkedIn me felicitó. En verdad, mi trabajo académico en investigación, docencia y extensión se ha centrado en ideas del pensamiento medieval y moderno, pero diría que en los límites de la transición entre el medioevo ah, al periodo escolástico. Sí, Perdón, del medioevo y el periodo escolástico a la transición a la modernidad. sí, Y dos personalidades han sido el núcleo de mi investigación. Son Francisco Suárez y René Descartes. En la investigación que he logrado realizar se muestra que intelectualmente ambos compartieron la era historiográfica del giro cognitivo. Am, Dada la devoción que ambos pensadores tienen por la veram cognitionem en su tipo de especulación filosófica, se nota que mantuvieron la atención en los tópicos del medioevo, pero lo característico de la obra de Suárez es que ha sido reconocida como punto cardinal entre el fin del medioevo e inicio de la modernidad, mientras que la de Descartes, claro, se la ve impulsar la agenda programática de la filosofía moderna e influir en el desarrollo de la filosofía en general. Por excelencia, um, ellos me han parecido figuras y actores representativos de transformaciones del tipo copernicanas en sus discursos filosóficos, ya que discontinúan los discursos, como lo ha dicho Foucault, del mito, de la ficción, de la religión, y se desarrollan en el siglo de las luces y del barroco europeo. Y a propósito del siglo XVII, de la Guerra de los 30 años, del final de la Guerra de los 80 años, Suárez muere en Lisboa en 1617 y Descartes en Estocolmo en 1650. Ambos pertenecen al barroco europeo y ambos padecen, me parece gravemente, ambos padecen los signos morales de su tiempo. Y sobre el barroco, tú sabes, se ha escrito profusamente. sí, sí, ¿Ah? sí, Entonces aquí puedo hacer un pequeño mm, mínimo alusión al contexto, ¿no? Esa época coincide con la época de la colonización en América, que está bien representada por el gran cineasta Werner Herzog en El Aguirre o La ira de Dios. También sí, bien sí, ¿no es cierto? Esa producción en el individuo inquietante de Hernán Neira. En verdad, es un inquietante siglo de hierro, siglo de sangre, hierro, mundos furiosos, como lo sí. dice el Uomo barroco de la Rosario Villari. Y am, a mí me gusta, me detengo aquí un poquito porque a mí me gusta en particular la lectura que hace Bolívar de Echeverría de la modernidad en la modernidad de lo barroco. Am, Ajá, la describe esa época como máxima, de máxima tensión moral, ¿no? Contextualiza la fuerza civilizadora de dominación de lo no occidental, es decir, de nuestro mundo americano, de nuestro mundo en ujú, América. Y para representar en el arte eh, esa época de tensión, de mutación, de giro, de cambio, de crisis, de tránsito, de transformación. Uno puede escoger, ¿no es cierto?, desde el arte a distintos sí, grandes artistas, sí, por ejemplo, del barroco mismo, ¿no? A Rubens o a los Caravallos sí. o a los caravallistas como la Artemisia Gentileschi, que es tan fantástica, Ay, pero sí, la amo. yo igual.
igual, Sí, igual. sí, Ah, para las clases de filosofía medieval ahí sí sí, recurrir a ellos. A mí en particular, para, ¿no es cierto?, representar este momento de transformación, me gusta el recurrir a la escultura de Apolo y Dafne. No sé si me permites, a sí, ver si sí, puedo, si puedo, está habilitada. si puedo compartir esta. Voy a ver si es que se puede. No Sí, sé. sí, está habilitada, ¿eh? Para ¿Aparece, compartir pantalla, sí. aparece ahí o no? No, todavía no. Ah, tengo que, tengo que ver cómo. se- ¿Eh? A Porque ver, yo aquí lo habilité. un poquito, déjame ver si es ¿No, que sí. no te deja, Janina? Parece que no. Es que no No, sé. pero es que Voy yo lo tengo ahí habilitado. Opciones. Es que Ahí. sería muy lindo poderla mostrar, Ahí está, pero ya está. A ver, un poquito, porque volví estoy. a ponerlo. Sí, ahí a ver si es que Ah, se puede. bueno, sí, me llamaba la atención. Sí, Ahí aparece sí, esta, sí, sí, perfecto, Janina. esta obra que me encanta, ¿no es cierto? Y que Sí, es una escultura magnífica de mármol y representa la transformación culminante en la metamorfosis de Ovidio. En el sí, momento, ¿no es cierto?, que Dafne, huyendo de la persecución de Apolo, se transforma en laurel. No sé si tengo un minuto, ¿no es cierto?, para decir algo del sí, sí, mito. sí, 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 tienes tiempo, sí, ¿cómo no? El mito cuenta que Apolo había sido alcanzado por la flecha de Cupido, que lo dejó devastado por el deseo al ver a la ninfa Dafne. Ah, Dafne, a su vez, alcanzada por la flecha de plomo de Cupido, que repelía el amor de los hombres, huye de los avances de Apolo. En la persecución, Apolo alcanza a la ninfa pisándole los pies y con su aliento alcanza el cabello de Dafne, a quien, Sí, ya debilitada por la persecución, mira las olas de su padre y le suplica: ayúdame, Padre mío, destruye la belleza que me ha herido, o cambia mi cuerpo que destruye mi vida. Antes de terminar su súplica, el cuerpo de Dafne queda envuelto en una corteza. Sus pies se funden con la tierra y su rostro se envuelve en hojas. Su cabello se transforma en hojas y sus brazos se transforman en ramas. El momento culminante de transformación aparece cuando Apolo finalmente contacta con Dafne, pero demasiado tarde, porque su mano no agarra el vientre de Dafne, sino que roza la corteza de laurel, que recién formada o transformada. hermoso. Sí, Es a partir de este mito y de esta, ¿no es cierto?, magnífica, em, magnífica obra, que, ¿no es cierto?, a mí me sirve para justamente, porque también Bernini, ¿no es cierto?, pertenece al mismo barroco. Claro que su lenguaje es mítico, ¿no?, sobre el mito. Am, pero aparte de esa dramática transformación, ¿no es cierto?, en el arte, diría que en el campo de la filosofía medieval me ha resultado fuente primaria de investigación para destacar el proceso de transformaciones en filosofía. En los siglos fines del XVI y XVII, el corpus de la filosofía suareciana. Con Suárez he intentado representar que en ese periodo historiográfico de transformaciones en el campo del saber occidental, la figura de Suárez es reconocida por una parte como de historiador irreemplazable de las ideas, de las doctrinas medievales, y por otra se destaca que su obra exhibe un tal dominio de la historia de las ideas medievales y escolásticas que le permite iniciar la transición a la modernidad hasta llegar, según Heidegger,
influenciar, ¿no es cierto? Incluso a influenciar la filosofía moderna y a determinar la lógica de Hegel, ¿no? Son palabras de Hegel. Ah, En una serie entonces yo de proyectos que he desarrollado en distintos campos disciplinares de la filosofía de Suárez, la lógica, la ontología, la psicología, la ética y la política, pude apreciar su modo de apropiación del pasado a través del comprender de raíz, y esto es lo que le permite, dicen los conocedores, ¿no es cierto?, alcanzar un nuevo rumbo, cuya consecuencia es la perturbación o mutación histórica que se va a denominar modernidad, y que en materias de enseñanza filosófica se llegó a calificar de novedades peligrosas. Ah, En cuanto a Descartes, su filosofía siguió en esa dirección del nuevo rumbo. Ah, Puede bien interpretarse como fuente severa y crítica del escolasticismo, pero tratándose de los orígenes de la filosofía, tú sabes, estudiosos como Gilson, Lord, Cottingham o Secada, también Jorge Secada, exponen las raíces escolásticas de la filosofía de Descartes. Exacto, sí, tal cual, Y sí, desde que notamos, ¿no es cierto?, que esto tiene un impacto historiográfico, ya que genera una avalancha de estudios sí, que desafiaron el prejuicio de rechazo de los filósofos modernos que tenían por el pensamiento escolástico. Diría que algunas de mis publicaciones en los volúmenes de Trota y de Brepols, ¿no es cierto? Aquí hay un volumen de Brepols que no sí, sé, ajá, participó muchos medievalistas y otro volumen, ¿no es cierto?, también en el que fue editado por Bertelloni y mí misma, mi persona, ¿no es cierto? En esos volúmenes diría yo que, ¿no es cierto?, coincido, digamos, con esa apreciación, con ese diagnóstico de Gilson y otros, donde se demuestra, ¿no es cierto?, una cierta continuidad en el desarrollo de la filosofía, am, del pensamiento escolástico en la modernidad, pero también admiten la tensión, la transformación, la metamorfosis real del paradigma medieval, que se volvió más integrador, ya que el medievalismo no se identificó estrictamente con la pura filosofía cristiana, se transformó, pasando a estar constituida por una variedad de doctrinas que incluyen la transmisión de patrimonios intelectuales del pensamiento islámico y judío. Así lo hacen ver también los historiógrafos del pensamiento medieval como Vignon o, o Huberberg, y quienes adoptan el enfoque contextual del análisis histórico, como Alain de Libera o Julius Weinberg o John Barenboim o Soto Posada, Gonzalo Soto Posada, sí, sí. además, ¿sí?, además de la mayoría de los colaboradores del volumen de Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Bueno, sobre docencia, eh, mi trabajo Querida Janina, queda poco tiempo. quiero, antes de que se nos termine el tiempo, agradecerte este poder compartir e ir andando contigo en este discurrir de tu vida académica. Muy, muy agradecida, muy convocante. Y nos quedan 5 minutos, así que todos para ti. Y el Gracias, agradecimiento profundo y estos 5 minutos para lo gracias, que reste por compartir. gracias, querida Susana. En docencia también he podido, ¿no es cierto?, dictar cursos en Tomás de Aquino,
cursos en el diplomado de filosofía en la Universidad Católica, donde trabajé temas de belleza, en la doctrina de la belleza en Tomás de Aquino y diversos cursos en Santo Tomás, filosofía medieval. Hice una serie de 16 años dictando cursos de filosofía medieval antigua en el Seminario Pontificio Mayor. Lo recuerdo con mucha felicidad ese periodo. Y bueno, una serie de cursos sobre filosofía de la religión, filosofía de la religión y temas de teología, ¿no es cierto?, donde principalmente se aborda el tema de la relación entre fe y razón. Eso en cuanto a docencia, muchos años, ¿no? Sí, La filosofía de Descartes también he dictado muchos cursos de autor en Descartes. Um, y quiero mencionar algo que ha sido muy importante para mí, cómo pude participar en extensión. Pude organizar un primer coloquio sobre filosofía medieval el año 1997. Estaba yo casi recién llegada sí, a mi carrera profesional a la Católica. Allí nos visitaron Francisco Bertelloni, Francisco Fortuny, Ivan Bosch, sí, Norbo, am, y también, ¿no es cierto?, posteriormente coordiné dos importantes congresos latinoamericanos de filosofía medieval. Uno, el 10º, en 2005, sí, y el 15º, el 2015, en los que participaron invitados nacionales y extranjeros, todos medievalistas contemporáneos, entre ellos Giannini, Joseph Puig, Gregorio Piaia, Rafael Ramón Guerrero y tantos más, a Jacob Schneider, De Boni, no, Jorge Gracia, no los puedo mencionar a todos, pero, ¿no es cierto?, nos reunimos en esa ocasión más de sí, 220 medievalistas. En 2015 concurrieron profesores de Argentina, Brasil, México, sí, España, Portugal, Estados Unidos. Éramos más de 120. sí, Fueron ocasiones realmente imperecederas y sí, sobre todo fraternas. Entre los representantes en 2015 estabas tú, Susana, sí, querida. sí, También estaba Celina Lertora, Silvia sí, Magnavar, Silvana Filippi, Enrique Corti, Natalia Jacubecchi, Patricia Siner. De Brasil vinieron Silvia Contaldo, Teresina, contarlo, sí, Noeli Rosato, Bento Silva Santos, Ricardo da Costa, Joao Lupi, José Antonio de Sousa, a Paolo Ricardo Martínez. No los puedo mencionar a todos tampoco, ¿no? sí, De México, Mauricio Bechot; de Portugal, José María Silva Rosa, José Meiriños; de España estuvo Bernardo Bayona; de Estados Unidos, sí, Robert Fastini. La lista, ¿no es cierto?, es enorme, queda incompleta. Y las actas para el volumen sobre política y discursividad del medioevo al periodo colonial no fueron publicadas, malgré moi, ah, muy a pesar mío, aunque la revista Aporía publicó un conjunto de trabajos que se presentaron en ese coro. Am, lamentablemente no quedó el acta, pero sí el recuerdo de esos encuentros que fueron espectaculares. Y este recuerdo tuyo de ese momento, de esos encuentros, de esos congresos y jornadas, y que son, bueno, inolvidables. Muchísimas gracias, querida Janina, muchísimas gracias por todo este Muchas recorrido. gracias a ti